ni nada, porque cada grupo hacía lo que quería y no teníamos resultados. Entendíamos que no impartíamos, teníamos mucha formalidad en el servicio, queríamos hacer esto de una manera, no lo hizo bien, o sea, no era así la cosa. Hasta que llegamos a una situación donde absolutamente sentimos que el servicio murió. No sé si usted ha tenido esa sensación, yo no estoy haciendo nada, eso está muerto ya. Yo no sé ni siquiera qué estoy haciendo. Y en ese momento, pero era necesario que eso sucediera, porque solo después de haber muerte puede haber resurrección. Después de haber muerte puede haber vida. Entonces el Señor era una manera de decirnos, yo quiero hacer algo diferente con ustedes, de mi manera, no a la manera de ustedes. Y eso nos llevó a nosotros a empezar a buscar otras iglesias locales, salir de nuestro ámbito como iglesia local. Fuimos al norte, al sur, fuimos a otras iglesias locales solo para poder ver y ver la comunión. Y encontramos que en el cuerpo del Señor estaba la salvación. Que muchas cosas no las teníamos que inventar, muchas cosas ya estaban establecidas. Y tal vez lo que el Señor necesitaba solo era una pequeña modificación de acuerdo a la situación donde vivimos. Por ejemplo, ustedes, los niños que ustedes tienen, ellos aunque sea, ponen mucha atención. Y varios de esos niños comparten mucho. Y nuestros niños no eran así. Nuestros niños les podíamos decir de que tal vez nos ayudaran con leer algo. No iban ni siquiera a abrir su boca. Los niños de ustedes aquí abren la boca. Y eso es una manera diferente de trabajar con ese tipo de niños. Entonces, al tener la comunión con hermanos que ya tenían un poquito más de tiempo haciendo esto, nos dimos cuenta de que no podíamos hacer esto sin el Señor y separado del cuerpo. Entonces, no sé si aquí en las iglesias locales, Quito, en otros lugares, tal vez hay algo ya más establecido. No sé. Pero no necesariamente tiene que ser algo nuevo que ustedes están empezando. Simplemente es solo entrar en la coordinación y la comunicación. Ahora, la siguiente cosa que yo creo que importa mucho, hermanos, es que ustedes tienen que ver que la reunión el día del Señor jamás va a suplir la necesidad. Esa reunión solo representa el 20% de la necesidad que tiene el Hijo. Entonces, ustedes tienen ahorita el material de la iglesia de Irvine. Yo se los vi. Ese es de la iglesia de Irvine, en California. Una cosa que ustedes pueden, y está traducido ya. Una cosa que ustedes pueden hacer es, tienen 60 niños. Supongamos que son más o menos como 30 padres, 30 parejas, ¿no? Sí. 30, 25 padres. Entonces tienen que involucrar a esos papás. Tienen que darle, idealmente, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Aquí está el material que vamos a tocar el día de hoy. Usted el lunes empieza, lo pueden hacer de dos maneras, ya sea el lunes se imparte la carga y se da el material de los papás, para que los papás con el niño empiecen a tocar eso todos los días. De una manera, no tiene que ser una clase, no tiene que ser doctrina, no tiene que ser, simplemente tiene que ser en amor, como nutrirlo. Cuando usted le da de comer, usted lo hace con amor, ¿sí? Y entonces de la misma manera. Y todo de acuerdo a la necesidad de la persona, no enfocándose mucho en la formalidad de impartir algo, sino que la necesidad que el niño tiene. Entonces, a medida que se acerca el día del Señor, ellos ya han repasado eso tantas veces. Y cuando se llega, en ese momento ustedes ya, lo único que están haciendo es un repaso. Como ellos ya tuvieron un vivir durante la semana, va a ser más fácil para ellos tener un compartir. Entonces eso cambia la estructura. Pero cuando ustedes vienen y tienen una clase completamente nueva y están tratando de romper, es más difícil, porque están tratando de poner algo y de ahí se viene la otra semana cuánto de eso quedó en el niño. Eso es muy importante. Otra cosa que nosotros hacemos, porque nosotros tocamos este material, lo estamos usando. En la edad pequeña del niño, lo que usted necesita es formar el carácter. Eso es la énfasis, formar el carácter. ¿Por qué tiene que ser el carácter? El carácter del niño es preparar la vasija. Si usted tiene una vasija muy sólida, va a contener al Señor. Si tiene una vasija muy sólida, cuando este niño llegue a los 12 años y reciba al Señor, para él, usted lo que está presentando es la ley prácticamente. Por ejemplo, honrar a sus papás, una cosa muy sencilla. Honrar a sus papás.
Tienes que honrar a tu papá desde muy pequeño, honrar a su papá, honrar a su papá. Cuando llega a los 11 años, 12 años, él se da cuenta que él no puede honrar a su papá. Él se da cuenta que no puede mentir. Él se da cuenta que no puede retener su enojo. Él se da cuenta que a veces hace cosas que no tiene que hacer y ahí se da cuenta que necesita un Salvador. Y ahí la salvación se hace muy dulce. Entonces, el verdadero significado de invocar al nombre del Señor se hace una experiencia muy real. En este momento, los niños no tienen una experiencia muy real de invocar al nombre del Señor. Es más, solo lo que están escuchando, pero todo es muy externo. Yo invoco al nombre del Señor, pero es una experiencia muy real. Pero es una diferencia para usted también, ¿Por qué? Porque usted tiene la vida del Señor adentro. Entonces, no se enfoquen mucho en doctrina o enseñanza espiritual. Tal vez si quieren hacer un poco de eso, háganlo un 25%. Pueden tener lecciones de creación. Es bueno impartirle a los niños que hay un Dios que ha creado esto. Impartirles moralidad, eso está muy bien, pero formen la vacina. Respeto, perseverancia, exactitud, la humanidad del Señor. Entonces, la manera en cómo funciona es que si ustedes han tenido la comunión y tienen la comunión con los papás, cuando se llega el día del Señor, ustedes ven, mire, viene un papá y le dice, esto no me ha... En la casa tocamos acerca de, por ejemplo, ser justo, pero no lo pudimos practicar muy bien. Entonces en ese momento ustedes dicen, bueno, no tenemos que volver a tocar ese tema, agarrar un tema nuevo, y utilicemos el mismo tema otra vez, porque ahí se está enfocando en la necesidad del niño. ¿Entiendes? Entonces, no necesariamente es una clase por semana. Enfóquese en lo que los niños necesitan. Por ejemplo, nosotros pasamos 4 semanas solo con la parte del respeto entre los niños y lo practicábamos en la casa. Eso tiene 2 ventajas muy grandes. 1, fortalece la vasija, y 2, trae a los papás a funcionar. ¿Por qué? Porque los papás tienen que estar con ellos. Ellos se dan cuenta que, wow, le estamos enseñando a mi hijo respeto, pero yo ni siquiera tengo ese respeto. Estoy enseñando a mi hijo a ser puntual y yo ni siquiera soy puntual. Entonces, eso ayuda a traer a los papás a funcionar. Se enfocan en el niño, se enfocan en la necesidad que tienen los niños. Y en eso sí, en eso surge. Ahora, ¿qué va a suceder? 8, 7, 8, 10 años. Estos muchachos van a permanecer y van a ser muy útiles, van a tener un valor profesional mucho más alto. ¿Por qué? Porque para poder infundir esta moralidad en estos niños, los papás se van a dar cuenta de que eso es igual a... Los papás van a querer infundir eso viviendo la vida cristiana normal. La vida cristiana normal es aquella persona que toca y disfruta al Señor día a día, que utiliza al Señor en uno para poder cumplir con los estatutos de la ley. La ley, es cierto que nosotros ya no somos regidos por la ley. Okay. Eso está en el estudio día de Mateo. Dios tiene maneras como lidiar con su pueblo, dependiendo de la era. Con Abraham lidiaba con promesas. Entonces él rendía cuentas por la promesa. Con los hijos de Israel rendía con la ley. Por eso puso la ley para tratarlos a ellos y tenían que rendir con la ley. Con nosotros, ¿cómo rinde el Señor? Rinde por la fe. Nosotros rendimos por fe. La ley está ahí, pero ha sido elevada, porque estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, el ejemplo que vimos ayer era que antes era no matarás, hoy es, o sea, no solo no matar, pero tampoco no odiar, amar a tu enemigo. Eso ya es mucho más elevado. ¿Y cómo nos damos cuenta? No lo podemos hacer nosotros. O sea, yo hoy perdí el temperamento por lo menos 3 veces en el trabajo. Y me doy cuenta, Señor, si no soy cerca de ti, yo no lo puedo hacer. Entonces usted se da cuenta que para que el reino de los cielos sea real, usted tiene que estar tocando al Señor. Igual, los papás tienen que tocar al Señor para poder cumplir con ese tipo de moralidad, porque la moralidad es el Señor mismo en el mundo. Entonces al hacer eso, el Señor, ¿qué hace? Automáticamente se expresa en su familia. Los niños que ven la vida cristiana normal. Ahora, cuando ellos van a la escuela y están creciendo de esa manera, usted no tiene que tener ese pensamiento de que los voy a proteger, que no vayan acá, ¿por qué? Que no vayan a ver esas películas, que no vayan a decir acá. No, ellos van a ser más ofensivos que defensivos. Y si ellos van a ir hablando los niños, ellos van a saber, porque tengan 12, 15, 16 años, qué es invocar el nombre del Señor. Ellos automáticamente van a saber
cómo tornarse al Señor, cómo traer nuevo. Y el incremento va a ser real. Ese 60% va a ser muy real porque los mismos niños van a estar trayendo otro. Entonces, es un proceso. El proceso siempre va a empezar en que lo más importante es que entre los papás debe haber una vida espiritual adecuada. Si el esposo y la esposa no tocan al Señor juntos, que es un grupo vital inicial, no va a haber una vida espiritual adecuada que el hijo va a ver. En otras palabras, ustedes como papás se van a predicar a los niños por medio de su testimonio, no tanto por hablar. Los niños en los primeros 5 años de vida no solamente tienen la capacidad de aprender 3, 4 idiomas simultáneamente, no solo tienen la capacidad de ver mucho con los ojos y adquirir una memoria increíble, pero mucho de lo que ellos tienen en el procesamiento del cerebro es imitando lo que sus papás hacen. Por ejemplo, si viene el papá y no sé, se enoja y se le sale una palabra, eso lo puedo hacer yo porque lo hace. Y entonces eventualmente si eso se hace repetitivo, ellos hacen eso repetitivo. Igual, la imitación de las cosas normales. Mi papá, mi mamá siempre están ahí temprano. Entonces ellos ven que es normal estar ahí temprano. Mi papá y mamá cuando discuten no se enojan uno con otro, están viendo, eso es normal. Entonces ese es el testimonio. Primero es la vida de pareja. Los esposos, los hermanos y hermanas deben estar tocando el Señor juntos. Deben tener un tiempo de oración. Yo le pedí a mi esposa y a los hermanos ya que me manden todo el material que está traducido, para que se lo voy a dar a ustedes, desde canciones hasta lo que tenemos en material escrito y las cosas que sean. Entonces, después de ver esa vida espiritual adecuada, debe haber también una relación de padres a hijos. Y eso es lo normal. Y el amor que yo le tengo a mis hijos tiene que ser el amor que yo le tengo a los hijos de cualquiera. O sea, los hijos que yo veo, cada uno de ustedes tiene que ser como Cristo, como Cristo. Porque es el cuerpo de Cristo que va a revelar. Las vidas de ustedes tienen que ser bien sencillas. Si nosotros no logramos ver al Señor en nuestra generación, a nosotros nos va a tocar decirle a nuestros hijos, hijo, hija, perdónanos, no podemos hacerlo. ¿Qué te va a tocar a ti? Y la pregunta es qué tan preparados van a estar ellos para traer al Señor. La preparación va a ser adecuada y los tiempos van a ser mucho más difíciles. O sea, los tiempos que yo estoy viviendo ahorita no van a ser los mismos que Raúl va a vivir. Van a ser muy diferentes. Entonces, si nosotros tenemos esa mira de la economía del Señor y vivimos para el Señor y nuestros hijos son para eso, tenemos que invertir el tiempo adecuado en eso. A veces vale más no trabajar tanto y ganar un poquito menos, dedicar ese tiempo que hay para eso. A veces vale un poquito más, tal vez el cansancio, pero por lo menos el papá debe de ir a orar con los niños en la noche. Debe haber un tiempo en el día donde debe haber una impartación de palabra o algo con los niños. Cuando hay la vida cristiana normal en familia, entonces ahí estamos ya por decir así, ya en el trayecto adecuado. Ahora, ¿cómo viene esto con todos ustedes? Lo más importante, hermanos, es que oren al Señor y traigan la carga a los padres. ¿Okay? Traigan la carga a los padres. Los papás tienen que estar más involucrados que ustedes mismos en lo que están haciendo. Ellos tienen que saber lo que los niños están viendo semana tras semana. Ellos tienen que saber la visión que usted tiene con sus hijos y que usted ama a sus hijos como ellos aman a sus hijos. De esa misma manera. Entonces, cuando esa carga es impartida a los padres, ellos son sus colaboradores en el servicio. Ellos van a venir a decir, mira hermana, le estoy tratando de enseñar a mi hijo a ser respetuoso, pero en la escuela todavía es malcriado. ¿Qué podemos hacer? Estoy tratando de enseñar a mi hijo que no mienta, pero no me funciona. Y ahí es como se trabaja. Ahí ustedes tienen. Y esta es la base para que ustedes levanten los grupos de hogar universitarios. Entonces ahí va a haber el verdadero incremento del 60%. Pero necesitan tener varios que tengan el deseo con los papás, porque eso no va a funcionar si los papás no están funcionando. Nosotros tenemos ahorita, después de 3 años, empezamos el grupo de hogar de reciclaje. Después de 3 años de darnos en los dientes, de diferentes maneras y no funcionaba. Nos abrimos a la iglesia local, tuvimos oración, pasamos quizás como 4 meses orando. ¿Sí? Tuvimos comunión con hermanos de por lo menos 5
localidades diferentes, ciudades diferentes, hasta hermanos de Taiwán. Y después de eso empezamos. Fuimos bien despacio. Y en un transcurso de 4 meses, el grupo de niños incrementó de 5 a 18. Y empezamos a ver familias fuera del recobro que empezaron a ver. Y las familias se cautivaban porque ellos querían estar ahí, porque era muy diferente. Pero los papás, ese papá que venía tenía una función. Inmediatamente le decíamos, hermanos, tienes que hacer eso. Y también por otro lado, hermanos lo cuidaban, lo pastoreaban. Sin traerlo a la reunión inmediatamente, sin traerlo a la localidad inmediatamente, sin llevarlo a partir el pan en la mesa. Mucho tiempo, despacio. Y cuidando a la persona, así como cuidamos a los chiquitos, cuidamos a las personas, a los papás. Porque también son personas. El Señor está interesado en cuidar a la persona. Eso es lo más importante. No perdamos el enfoque de cuidar a la persona. No es el servicio, es la persona. El servicio es formalidad. Es la impartición de vida lo que importa. Porque al final, Pablo estaba cargado de traer cada hombre a un crecimiento maduro. Porque lo único que podía hacer eso es el crecimiento de vida. Y si él había impartido vida, él sabía de que él había hecho lo que tenía que hacer. Esa era su carga. Nuestra carga debe ser la misma con estos niños. Mi carga es la misma. En esos niños puede ser que estén los futuros ancianos de la iglesia local de Guayaquil. En esos niños puede estar tal vez un futuro colaborador, alguien que va a estar dando la palabra y va a estar viajando, compartiendo la palabra del Señor con el ministerio, con la obra. Usted nunca sabe. Esas vasijas son muy preciosas para los niños. Por lo tanto debemos de mantener siempre ese enfoque. El Señor los ama, como no tiene idea. A esos niños los ama. Son preciosos para Él. Así que no podemos tomar ese trabajo de una manera muy ligera. Fíjense, yo soy doctor, pero yo pienso que el cuidado de los niños es más vital que eso. No dando un tratamiento médico y tratando, no. Cuidando de ellos espiritualmente es mucho más vital que eso. Uno nunca sabe. Ahora, porque vemos algunos solo unos cuantos puntos de esta parte, porque parte de lo que nos llevó a nosotros a funcionar de una manera más adecuada es aprender a coordinar. Cuando usted coordina lo que usted hace, es que usted se abra al Señor. Lo primero que usted necesita de cada uno de ustedes es la apertura. ¿Y por qué? Porque lo primero que necesita el Señor es ganar de su corazón. Eso está en Efesios. Hasta que Él pueda hacer un hogar completo en nuestros corazones. Para que Él pueda ganar terreno, tiene que haber una apertura. Una apertura es muy importante. Eso es incluso personalmente más importante antes que usted le va a impartir al niño. Porque si usted no está abierta, usted va a llevar la fuente de servicio va a ser humana, no va a ser espiritual. La base del servicio va a ser humana, no va a ser espiritual. Y el fuego va a ser fuego ajeno, como lo vimos la semana pasada, ¿no? El fuego del altar tiene que ser no, un fuego extraño. Hermanos, si quieren leamos el punto 1. Nos podemos tomar turno.